Estás escuchando el podcast de Microbiota desde cero, un espacio dedicado a la salud y, como no, a la microbiota humana. ¿Qué tal, familia? Sed bienvenidos una vez más al podcast de Microbiota desde cero. Hoy os traigo a una invitada de excepción, la expertísima en vitamina D, entre otras muchísimas cosas, María Hernández Bascuñana. María es graduada en Nutrición Humana y Dietética y cuenta con estudios superiores, expertos y másteres en Educación Social, Inmunonutrición, Programación Neurolingüística, Nutrición Deportiva y un larguísimo etcétera. No os lo podéis ni imaginar, una auténtica crack. Y como no, pues también ha investigado, también ha estudiado desde todos los ángulos posibles el maravilloso mundo de la vitamina D. De obligado cumplimiento, por supuesto, es citar en este punto su maravilloso libro que tengo por aquí, Vitaminado. Hoy nos centraremos en este último punto, la vitamina D, intentando que todos los que escuchéis este capítulo tengáis todas las herramientas para valorar la importancia de esta vitamina, la vitamina D, o quizás una hormona, lo hablaremos, e intentar que se convierta en una ayuda para la salud y no en un lastre por su falta, porque desgraciadamente vivimos en una auténtica pandemia de hipovitaminosis D. Bienvenidos, lanzo la intro y comenzamos. Microbiota desde cero, un podcast de divulgación sobre alimentación, hábitos de vida saludable y bichejos. María, muy buenas. Bienvenida al podcast de Microbiota desde cero. Ha costado, pero por fin te tenemos por aquí. Sí, bueno, yo encantada, mi honra de estar aquí contigo y bueno, con tu tribu, con la gente que te sigue, encantadísima. Oye, podría dedicar prácticamente medio programa a tu currículum y a tu experiencia profesional. ¿Algo que se me haya escapado y que quieras destacar? ¿O con la intro hemos tenido bien? Con la intro es suficiente. Si quieren saber más, pues bueno, en mi página bascuñana.net está un poquito más desglosado al respecto. Nada, solo se destacaría la especialidad en inmunonutrición, que es la corriente en la que trabajo y me dedico a nivel clínico y sigo siempre estudiando al respecto. Perfectísimo. Bueno, vamos al lío, no tenemos demasiado tiempo, así que como queremos dar mucha información acerca de la vitamina D, rapidito y al pie. Quiero comenzar, creo que la mejor manera es comenzar hablando de las funciones, es decir, me parece que es un buen punto de partida, sobre todo para poner en valor la importancia de esta vitamina barra hormona que quizás en el pasado o hasta la llegada de la pandemia pues no se había puesto el foco en ella. Hablo, por ejemplo, de sistema inmunitario, salud ósea, expresión génica, cumple también funciones intestinales, interacción con la microbiota, sistema cardiovascular. Háblanos, por favor, un poco en líneas generales de la importancia para todas estas funciones de la vitamina D. Sí, pues vamos a ver, lo que conocíamos ya desde hace muchos años, desde un siglo atrás, era la función o la acción clásica de la vitamina D archiconocida de su actividad en la salud ósea, en el metabolismo óseo, ¿vale? Porque la vitamina D nos permite poder absorber o facilita la absorción del calcio intestinal, aunque también se puede absorber el calcio sin ella de una forma pasiva, pero la vitamina D lo facilita y por tanto mejora mucho más la absorción de esa vitamina D y también del fósforo, que son minerales esenciales para la formación, mantenimiento y renovación, continua renovación ósea. ¿Vale? Lo que ocurre es que, bueno, desde hace décadas, ya incluso desde el siglo pasado, se han ido encontrando muchas más funciones. Entonces, podríamos tirarnos, mi otra, un montón de tiempo hablando de ellas y tú pues las has resumido un poquito. Yo destacaría, o quizás a la que más se le está prestando atención o quizás se considera más importante, es la acción que tiene la vitamina D en el sistema inmunitario. Tiene un papel activo muy interesante. Claro, el sistema inmunitario es muy amplio. Estamos hablando, por ejemplo, de la protección contra el cáncer, por ejemplo, inclusive en la piel, ¿no? Que tanto luego hablaremos imagino, de la exposición al sol para tener vitamina D. Y siempre nos han dicho, cuidado con exponerte al sol y no protegerte porque eso puede llevarte al cáncer. Bueno, pues si no nos exponemos al sol no vamos a tener vitamina D y la vitamina D juega un papel importantísimo en la prevención del cáncer de piel más mortífero, el maligno que hay, el melanoma. Así que cuidado con eso, de no exponernos al sol. Entonces, bueno, nos protege. Ya alguno por aquí le está explotando la cabeza. O sea, ya igual empezamos. Ya está explotando. Sí, sí.
Sí. Además, no solo, fíjate, protege la piel no solo en cuanto a la formación de cáncer, sino también la reparación de heridas o si ha habido una intervención quirúrgica. Los niveles de inflamación son más bajos. Se ha hecho alguna investigación al respecto y se ha encontrado que los marcadores de inflamación se reducen cuando el paciente se prepara durante 2 meses antes de la intervención, los pacientes, con una dosis que se le da de vitamina D diaria hasta la intervención y luego se puede continuar, pero a diferencia de aquellos que no reciben esa dosificación de vitamina D, pues encontramos diferencias en los niveles de dolor, la calidad de la recuperación, la calidad del tejido y los marcadores de inflamación. Así que, bueno, todo esto de inflamación y reparación de tejidos en realidad es inmunidad. No me estoy saliendo de ahí. Lo que pasa es que cuando pensamos en inmunidad pensamos en cáncer, en infecciones de virus, bacterias y si acaso en alergias y en el sistema o en enfermedades autoinmunitarias. Entonces, en todo eso que acabo de decir, la vitamina D juega un papel importante, pero también la inmunidad es la regulación de estados inflamatorios. Entonces, si existe inflamación aguda por alguna causa, ya sea pues quirúrgica, herida, quemado, infección, pues ahí la vitamina D juega un papel importante para resolverla y no cronificar ese estado inflamatorio. Y luego cuidado porque además en las sociedades modernas tenemos en general inflamación prácticamente todos de bajo grado, crónica de bajo grado, ¿no? Que eso nos lleva también a tener una microbiota afectada a nivel intestinal, una disbiosis intestinal. Entonces, ahí también la vitamina D juega un papel importante para regular esos estados inflamatorios y también pues para reparar los tejidos que han sido dañados, el daño tisular, todo eso forma parte de la inmunidad, ¿vale? También, por ejemplo, regula la microbiota intestinal, sabemos que juega un papel importante en su regulación, que las personas que tienen niveles más bajos de vitamina D presentan una microbiota más alterada, más en desequilibrio. Y además también lo que se ha comprobado es que, partimos eso de que tienen una peor microbiota con niveles más bajos de vitamina D, pero además se ha observado que cuando se reponen esos niveles de vitamina D para obtener unos niveles séricos óptimos, la microbiota de la persona mejora también. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es súper interesante todo lo que podemos encontrar a nivel inmunitario. También podemos hablar del sistema cardiovascular, del sistema que, por ejemplo, nos protege contra la hipertensión arterial, protege el endotelio vascular, o sea que es realmente interesante. Luego, más cosas. Nos encontramos también con el sistema nervioso. Para el desarrollo cognitivo, la vitamina D es muy importante. Y no solo el desarrollo, sino para evitar o frenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Ya se ha demostrado, bueno, en algunos estudios se encuentran relaciones y en otros se ha demostrado incluso a través de la genética que existe una relación directa entre vitamina D y demencia. El Alzheimer o el Parkinson son otras alteraciones diferentes donde por ahora parece ser que la vitamina D no tiene una acción directa, pero sí indirecta. Entonces, aquellas personas que mejoran sus niveles séricos y los mantienen en buen estado durante más tiempo, van a conseguir que ese deterioro cognitivo que se da con la edad y que da lugar también a algunas enfermedades por neurodegeneración, se retrase y si aparecen, también que las comorbilidades o las complicaciones sean menores. ¿Vale? Podemos hablar del sistema reproductivo, de la salud hormonal. Es que hay tantas cosas de las que ya conocemos en relación a la vitamina D que nos podríamos tirar muchísimo tiempo. Totalmente, a mí me parece un mundo apasionante. Obviamente sería demasiado simplista, demasiado reduccionista pensar que de pronto la vitamina D está en el centro de todo, al igual que pasa con la microbiota. Muchos han querido poner el foco y parece que la microbiota está detrás de todas las enfermedades. Quizás no queremos decir eso, pero sí que es verdad que conforme más se va rascando, más se va investigando, al igual que pasa con el tema del microbioma, más se van viendo las relaciones, sobre todo de tantas patologías relacionadas con la autoinmunidad, ¿no? Con ese desequilibrio interno en nuestra gestión, digamos, de problemáticas de todo tipo que terminan vinculadas sobre todo a la inflamación, y ya sea una inflamación sistémica, una inflamación que ha superado barrera hematoencefálica, es decir, una inflamación cerebral. O sea, al final son dos herramientas, son dos piezas muy interesantes en la salud que por suerte en estos años, y nos quedan décadas, estoy seguro, de encontrar pues nuevas herramientas, nuevas vías de utilización, nuevas patologías con las que estén vinculadas. Digo que tenemos la suerte de, creo, estar viviendo este conocimiento para poder, en un momento determinado,
porque desgraciadamente en práctica clínica este tipo de cosas suelen tardar demasiado tiempo en llegar, ¿no? Los hallazgos de evidencia científica, pero por lo menos de ir cambiando la manera en la que se tratan estas herramientas para así mejorar la salud. En esta línea creo que es interesante, decía al principio en la introducción, que hay muchas personas, entre ellas tú, que defienden que la vitamina D, ya más que una vitamina, hay que considerarla una hormona, ¿no? En esta línea te pregunto dos cosas. En primer lugar, ¿por qué se la denominó inicialmente vitamina D? Y en segundo, ¿por qué ya podemos considerarla una hormona desde tu punto de vista? Vale, bueno, yo aquí difiero un poquito, porque no es que no, o sea, sí que hay que comprenderla como algo más complejo que una vitamina y con múltiples funciones y acción como una hormona, pero también realmente mi posición es que no dejemos de llamarla vitamina. O sea, casi, no lo había yo pensado en su momento, nunca he tenido como intención esa lucha, pero ya llega un momento que me veo justificando en cada entrevista y defendiendo que la vitamina no debe dejar de llamarse vitamina, aunque hablemos de vitamina hormona D o hormona vitamina D. Vale, vamos por partes. Se empezó llamando vitamina, bueno, pues porque cuando se descubrió la molécula como una molécula activa que mejoraba la salud ósea, prevenía el raquitismo en los niños y también una alteración parecida en los adultos. Claro, pues estamos hablando de, si no recuerdo mal, 1920, y entonces esa molécula que se aisló del aceite de hígado de bacalao, estamos hablando de una molécula que se aísla de un alimento, de una sustancia alimenticia, ¿vale? Ahí es donde se identifica esa molécula, se ve su papel activo y se considera que es una vitamina, como en tantas otras moléculas que previamente se han identificado. De hecho, esta es la cuarta vitamina a identificarse, se le llama vitamina D porque se le va dando el orden de las letras del abecedario. La primera en encontrarse fue la A. Y luego tenemos la B, la C y la D, la cuarta en llegar, la cuarta detrás del abecedario, ¿vale? Y entonces, claro, al aislarse de una sustancia alimenticia, pues se consideró que, bueno, pues eso, que era una vitamina que necesitábamos sí o sí de obtenerla de la alimentación para poder prevenir ese raquitismo y esos problemas de crecimiento. Aunque el sol pudiese hacer, porque claro, también era una época en la que había mucha falta de conocimiento, pero a la par también a los pacientes se les sacaba al aire libre, a terrazas, hubo, bueno, pues experimentalmente dijeron, venga, vamos a llevar a los niños al sol, vamos a sacarlo a terrazas de hospital a ver si mejoran determinadas enfermedades, procesos infecciosos, y sí que mejoraban. Entonces el sol también tenía algo, pero quizás, bueno, pues no era suficiente y necesitábamos de la alimentación para poder frenar ese raquitismo. Luego con el tiempo se ha visto que en realidad no es el sol el que realmente tiene mayor potencia, el que tiene más capacidad de darnos esa vitamina, y en cambio los alimentos están muy reducidos, con lo cual si vamos a comparar, dejemos de pensar que el alimento es el que nos va a solucionar, es el sol el que nos va a proveer de esa molécula y no tanto la alimentación, aunque también está, ¿vale?, en los alimentos, pero no es tan significativo. Entonces, bueno, pues inicialmente se considera una vitamina eso, pues como sustancia alimenticia que se creía esencial, ¿vale? Y se daba en unas dosis altitas, concentradas, como está en el aceite de bacalao, y eso pues mejoró muchísimo la salud de los niños y su crecimiento y demás. Claro, con el tiempo, ¿qué es lo que se ha visto? Bueno, pues que como he dicho, es el sol realmente quien nos va a proveer de vitamina D, pero el sol no nos lanza la vitamina D. Hay gente que dice, no absorbo la vitamina D del sol. Es que no absorbemos vitamina, el sol no tiene vitamina D, no, si acaso tiene fotones, o sea, lo que nos llegan son los fotones del sol, ¿vale? Y con la energía de esa radiación ultravioleta tipo B, no los rayos UVA, famosos de los solariums para broncearnos, que son los rayos UVA, sino los rayos UVB, son esos rayos los que tienen que llegar a nuestra piel y generan un estímulo sobre nuestra piel, sobre el manto graso. Bueno, la dermis tiene grasa y concretamente hay unas moléculas de colesterol que gracias a esa radiación se transforman en vitamina D, ¿vale? Entonces eso cambia el paradigma y ahora la gente dice, es que no es una vitamina, no necesitamos, o sea, si tomamos eso no necesitamos proveernos de la alimentación, y sobre todo lo que se defiende es que como la podemos fabricar en nuestro cuerpo, no está bien denominarla vitamina. Bueno, pues aquí voy a cambiar un poquito esa justificación. ¿Por qué? Porque la realidad es la siguiente. Tenemos sociedades en el planeta Tierra, humanos, sociedades que no pueden obtenerla del sol. Porque conforme nos vamos alejando del ecuador, la radiación solar es cada vez más baja. Entonces, si es muy baja, no vamos a poder producir vitamina D. Esto ya nos está pasando. Esto ya pasa en Europa y pasa en España, ni más ni menos en invierno. En invierno
no se puede producir vitamina D por encima de 35 grados de latitud norte y la península ibérica está por encima de 35, ¿vale? Entonces, ya en invierno, en los meses más fríos, entre que nos tapamos por el frío, lo poquito que queda, que es la cara o si acaso las manos, pues no es suficiente superficie corporal para poder producir vitamina D, ni aunque quisiésemos ponernos 1 hora al sol, que ¿quién dispone de 1 hora o 2 horas a mediodía? O sea, vas a salir de trabajar y te vas a ir a un ático o a una terraza dispuesta además hacia donde da el sol para que te dé en todo tu cuerpo vitamina D. Eso realmente es idílico, en la práctica no es posible. No es verdad que con un poquito que nos den la cara en invierno, como se creía antes, fuésemos a producir vitamina D. Entonces ya tenemos una limitación fisiológica o ambiental que impide que podamos obtenerla ambientalmente del sol. ¿Vale? Y luego, si seguimos subiendo para arriba en el norte de Europa y nos vamos incluso a los esquimales, nos encontramos con sociedades como los inuit que no pueden obtener absolutamente nada. O sea, ahí la radiación es tan pobre, tan débil, que ellos la vitamina D la obtienen de los pescados en pequeña medida, igual que nosotros. ¿Y de dónde mucho más? Pues la obtienen de la grasa de la foca y de las ballenas, sobre todo la grasa, que ellos la han utilizado tradicionalmente muchísimo en su alimentación, y también la carne, porque una de las cosas que hemos descubierto más recientemente es que también hay vitamina D, una forma intermedia en el tejido, en el tejido muscular. ¿Vale? Entonces, si al alimentarse de esos animales, esos mamíferos grandes del medio acuático, ellos están obteniendo vitamina D. ¿Y qué se ha observado? Que conforme se va abandonando la dieta tradicional, los inuit la van abandonando, la sociedad, digamos, las generaciones jóvenes de 20, 30 años, adolescentes, ellos también comen ya comida occidental, cereales de desayuno, hamburguesas, allí también ha llegado toda esta comida americana. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos son los que tienen los niveles más bajos de vitamina D con respecto a los mayores que siguen su dieta tradicional de toda la vida. Entonces, ahí demostramos que de nada sirve tener un sol, ¿vale? Si no tenemos también una alimentación, un equilibrio con la alimentación. Y luego, lo segundo, bueno, por eso defiendo que sí que debemos seguir llamando vitamina D, la necesitamos de la alimentación, ¿vale? Y luego, sí que es verdad que la vitamina D, o sea, la que vamos a obtener por el sol en nuestra piel, la producimos nosotros, ¿cierto? No nos lo da ni o sea, el alimento sí nos lo da directamente, pero tenemos capacidad de producirla. Por eso hay médicos que defienden, no es una vitamina porque la produce el cuerpo y las vitaminas no la producen el cuerpo. Pues esto no es cierto tampoco. La vitamina K1 y la vitamina K2 la producimos en nuestro cuerpo gracias a las bacterias intestinales. Se producen en nuestro intestino. Esto es conocidísimo, archiconocido, la vitamina K. Ahora sabemos que está la K2 también, pero bueno, ya se sabía que la K en general la producen nuestras bacterias intestinales. También algunas del grupo B se producen en el intestino. Y la vitamina B3 concretamente, o la tiamina, se produce de un elemento que se llama triptófano, otro nutriente, y se transforma dentro de nuestro organismo y se transforma en esta vitamina B3. Pues lo mismo estamos nosotros transformando una molécula de colesterol por acción del sol y la convertimos en vitamina D3. Y la vitamina A también necesita de una molécula pues, de los carotenos que vienen en los vegetales, y entonces en nuestro organismo se produce una transformación hacia el retinol si la obtenemos de los alimentos, ¿vale? Vegetales. O sea que no es cierto que sea la única sustancia que puede producir nuestro cuerpo y que por tanto no debe de llamarse vitamina D. O sea que van cayendo mitos. No es cierto que todos lo podamos obtener del sol. No es cierto que sea la única vitamina que puede producir nuestro cuerpo. Y sí que es verdad que, bueno, ya sabemos que una vez obtenemos esa vitamina solo por los alimentos, no actúa por sí misma, necesita de 2 transformaciones. O sea, hace un recorrido metabólico en nuestro organismo donde se va transformando una sustancia que podemos llamar prehormona, ahora sí, y luego se transforma en otra sustancia que ya es la activa, es la que realmente es funcional, la que realmente es útil, no la inicial que comimos o que tomamos del sol. Se ha transformado 2 veces y esa segunda transformación ya sí que tiene una funcionalidad, ya tiene actividad, ya esa es la que se le llama hormona. Entonces, también tenemos que entender que cuando yo consumo alimentos con vitamina D, yo no consumo hormonas. Ni cuando compro un suplemento de vitamina D, no me estoy comiendo una hormona, me estoy tomando una molécula de colecalciferol que yo defiendo que se siga llamando vitamina D como en su momento se clasificó químicamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estoy ahí entre eso, que cuidado y que además, no sé si me estoy enrollando, ¿eh? Bueno, no, pero para mí queda, o sea, me parece una explicación fantástica. A ver, al final, si nos bajamos un poco, digamos, al lenguaje de calle, sin entrar a lo mejor en aspectos más técnicos, para mí la explicación de ese pensamiento que sea análogo a una hormona, quizás es más por las funciones
y no por el hecho de que la pueda sintetizar o no, o venga con los alimentos o no. Es decir, ya te digo, sin entrar en tecnicismos, pero me parece bien la postura que defiendes de, oye, que siga siendo una vitamina, aunque vamos a poner en valor toda la importancia que tiene y que se pueda comportar en ciertos momentos como una hormona. Pero es que al final no deja de ser un debate que quizás no ayuda, porque el debate que ayuda es darle la importancia que tiene y que todo el mundo intente tener unos valores correctos de vitamina D. Con lo cual, yo si quieres añadir algo más, pero vamos, a mí me ha quedado meridianamente claro. Pues añadiría que la vitamina A sí, juega un papel en la inmunidad importantísimo y no la estamos llamando hormona, y la vitamina A pues es la que realmente actúa junto con la vitamina D en las infecciones víricas y bacterianas, y no es la vitamina C. Es que hay tantos mitos ahí, porque hay tanta carencia en conocimientos de nutrición, empezando por la comunidad médica, que es una barbaridad. O sea, para los que sabemos de nutrición, es que nos duelen los oídos a veces de las barbaridades que se dicen, porque no son correctas. Entonces, yo en este caso, pues si vamos a hilar fino, me gusta hilar fino, y en el libro lo hago y dedico un capítulo a eso, porque no estoy de acuerdo, porque además es verdad que tiene unas funciones, pero como otras sustancias, y nadie está atacando la vitamina A, atacando o desprestigiándola o diciendo vamos a quitarla, descatalogarla de vitamina. Estas cuestiones no existen ni se plantean. ¿Por qué la vitamina D sí? Bueno, pues porque quizás se quiere tener determinado poder a la hora de pautar la vitamina D, cuando en realidad te encuentras, cuando sabes manejar muy bien la vitamina D, que los médicos no saben realmente manejar la dosificación, si no es el protocolo que se les marca a la farmacéutica. Es que es así, porque yo formo a médicos en cursos de posgrado y no saben interpretar la PTH, la paratormona y otras cosas que deben de conocer para manejar realmente bien la dosificación y conocer realmente la clínica y el manejo de la vitamina D. Entonces, quizás sea una forma de desprestigiar una molécula, y también esto solo lo va a trabajar el médico. Cuando yo sé desde dentro, formando en másteres y en posgrados, que es que el médico no tiene un conocimiento realmente, algunos pueden tenerlo, pero no es lo general, ¿vale? Y luego, además es que la primera sobre todo, argumentación que pusieron de que es una hormona es de que se fabrica, y se sigue escuchando esto, como es una sustancia, la segunda que se transforma activa, se transforma en los riñones, por tanto se produce en los riñones y tiene que viajar a lugares equidistantes para poder ejercer su función, y por eso es una hormona, porque no actúa localmente. Bueno, pues ya sabemos que no es así. O sea, en una parte sí, pero en otra no, porque tenemos potencial en células de diferentes tejidos de producir esa parte activa de la vitamina D, especialmente el sistema inmunitario, que ahora está desmarcándose tanto, ¿no? Entonces, las células del sistema inmunitario son capaces de producir la vitamina D en su forma activa, inclusive se ha encontrado en la forma intermedia. No tienen que viajar a ningún sitio. Se puede in situ producir la sustancia que se necesita, ir transformando la vitamina hacia la forma activa, hormonal que se quiere llamar, ¿vale? Y por tanto, ya desmontamos ya desmontamos eso también, hasta con esta argumentación. ¿De acuerdo? Porque existen complejos enzimáticos en la maquinaria que llamo yo, el taller, en células diferentes a las que se creían antes que se creía, y se sigue enseñando hoy en día las facultades, que solo son los riñones, ¿no? Que solo son en células renales, el túbulo renal donde se fabrica esa vitamina D, que luego viajará como una hormona actuando en lugares equidistantes. No es cierto. O sea, sí que es verdad eso, pero no es la única verdad. Entonces, aquí podemos ir desmontando una detrás de otra, pero sí que es cierto que, como bien dices, mi honra, hay que darle, o sea, hay que comprender que tiene una complejidad, que tiene una multifuncionalidad, que tiene, bueno, pues que hay que conocer todo esto y por tanto, entender que tiene una acción muy amplia y que merece la pena estudiarlo y valorarla, no solo como venga una sustancia que viene de los alimentos y ya está, ¿no? Sino que podemos ahí analizar más al detalle todo. Yo es que te digo, había vivido, fíjate, que la parte que a lo mejor se utiliza de una manera negativa, yo había vivido todo este proceso desde el otro prisma, es decir, que al denominarla o al querer asemejarla a una hormona se le estaba dando valor y no quitando o no teniendo la posibilidad, que aquí ya pueden haber aspectos más políticos, económicos e historias varias, pero ya te digo que a mí el hecho de asemejarla a una hormona me parecía darle mucho más valor a la vitamina D que quitárselo o que poder aprovechar para hacer ciertas cosas. Pero bueno, como dije al principio, no tenemos demasiado margen, tampoco creo que sea positivo quedarnos aquí. El que quiera, explicadito, en vitaminados,
clarísimamente. Y de hecho, sí que quiero pasar, aunque sea de puntillas, lo estabas diciendo, lo estabas comentando ahora. Digamos que para público general normalmente hemos escuchado hablar de la vitamina D2 y la vitamina D3. Pero ya los metabolitos, tanto los clásicos como otros metabolitos, digamos, de nuevo conocimiento en las últimas décadas que expones en el libro, incluso los metabolitos inactivos son algo que para el común de los mortales se escapa. Pero en líneas generales creo que lo conveniente sería hacer entender al menos un poco lo que explicabas antes, es decir, que sobre todo con el sol, aunque también pueda pasar con los alimentos, pero sobre todo con el sol llega una sustancia que tiene que pasar una serie de procesos para que nuestro cuerpo tenga al final ese metabolito final, esa molécula final que sí que realmente cumple las funciones que queremos, ¿no? Sí, bueno, el sol es el que, gracias al sol, se fabricará la primera molécula, la inicial, ¿vale? Y luego a partir de ahí se irá transformando en metabolitos activos. O sea, ya ahí el sol ya no es necesario. Es necesario para la formación de la primera molécula, lo que entendemos o llamamos vitamina D. Yo siempre parto de la vitamina D3 o colecalcífero, porque también está la D2 cuando lo vamos a tener de plantas, pero la del sol es la D3, como tú muy bien has dicho. O sea, es la D3 es la que antes, otra cosa que todavía se sigue manteniendo y se sigue enseñando en algunas facultades es que se equipara la D2 a la D3, da igual si la obtienes del sol o de los alimentos animales, la D3, como si obtienes la D2, de setas, champiñones o vegetales, que hay muy poquita presencia, la verdad, pero bueno, es también vitamina D, entonces se consideraba que D2 o D3 es lo mismo, y cuando se mide en la sangre realmente se mide un mezclijo de combinación de la procedencia de D2 y D3. Bueno, pues hoy en día ya se sabe que no son iguales, que es mucho más activa. En la vitamina D3, en su proceso de conversión, tiene mucha mayor actividad, especialmente se ha demostrado en el sistema inmunitario, en su capacidad de expresar genes que intervienen en el sistema inmunitario, más de expresar tanto a favor de expresarse como silenciarse cuando interesa, más que la vitamina D2. Entonces, bueno, esto se soluciona tomando el sol. Una persona vegetariana, si toma el sol, no tiene ningún problema, aunque no tome alimentos animales, pero debe exponerse al sol y seguramente necesite suplementación también, por lo que ya hemos comentado antes, ¿vale? Luego ya el sol, ya una vez hemos fabricado en nuestra piel esa vitamina, ya no interviene aquí, ya interviene en nuestro metabolismo, y eso, esas transformaciones que yo hablaba, que sufre dos transformaciones hacia la forma final o activa, que es la útil, pues son lo que se llaman metabolitos activos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la primera transformación tiene un grado de actividad baja y luego necesita una segunda transformación para ya de verdad tener mucha más actividad, porque necesita un receptor. Es como una llave que llega y necesita entrar en una cerradura. Ese receptor es una cerradura, donde llave y cerradura encajan perfectamente, y ahí es cuando se producen las funciones. Gracias a esa unión cerradura-llave es cuando podemos obtener los beneficios de la vitamina D. Así que tenemos que tener suficiente vitamina D del sol, o de la alimentación, o de suplementos, o como que se quiera, de ingesta oral, y sol. Pero tiene que funcionar bien esas conversiones, transportarse esa sustancia bien. Hay muchos elementos en juego en el metabolismo, ¿vale? Y si finalmente llega a producirse la llave, esa forma final, y llega a transportarse y se dirige a la cerradura, entonces ahí es cuando tendremos el éxito. Pero es que la cerradura también podría fallar, y este es otro tema. También hay fallos bueno, en los receptores, que hacen que, a pesar de producir suficiente vitamina D y transportarse adecuadamente, no funcione porque la cerradura no funciona bien. Bien, en todo ese camino de producción de metabolitos activos también podemos transformarlos en activos. Esos metabolitos inactivos, ¿qué son? Pues es la capacidad que tiene nuestro organismo de poder excretar la vitamina D. ¡Pum! Explotará la cabeza de mucha gente también al oír esto. Si la vitamina D no se puede excretar, es una vitamina liposoluble, es de naturaleza grasa, y por tanto no la podemos orinar. Bueno, pues sí que la podemos excretar por orina y por heces. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es convertir nuestro metabolismo, nuestro organismo, lo que hace en los talleres específicos es convertirla en una molécula parcialmente hidrosoluble. Esa conversión lo que le va a permitir, ya con esa parcialidad, esa capacidad de poder viajar en un medio acuoso, es poder eliminarse, y se elimina a través de la bilis, y por tanto ácidos biliares, la bilis, a través del intestino grueso y las heces, y también, aunque en menor cantidad, se libera por la orina.
¿vale? De manera que si nos sobra vitamina D, ya no la necesitamos o hemos obtenido más de la que vamos a necesitar o por el motivo que sea, oye, como digo yo en mi libro, se quieren retirar de la carrera, ¿no? Porque yo a esos procesos de transformación hasta llegar a ese receptor final lo explico como una carrera de relevos, ¿no? Donde la vitamina D juega, como en los Juegos Olímpicos, corre, es una atleta y puede decidir querer retirarse o quizás hay demasiadas para el juego y no necesitan tanta y podemos excretarla perfectamente, ¿vale? Entonces tenemos la capacidad desde de diferentes metabolitos activos transformarlo en inactivos y para eso lo que hacemos es permitir que se pueda excretar. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Otra cosa es que obtuviésemos tanta vitamina D de un fármaco o un suplemento en dosis muy altas que supere la capacidad de nuestro organismo de transformación en metabolitos inactivos y entonces se produzca una sobredosis. Pero cuidado que esto es muy complicado porque tenemos capacidad de metabolizarla y excretarla. O sea, tenemos bastante más margen del que se creía, ¿vale? Esto ya Sí se que es sabe. otro mito, entre comillas, ¿no? Es decir, el miedo a la toxicidad de la vitamina D, del que también hablas largo y tendido, ha sido, ahora con todo el conocimiento que hay, superior a la realidad de la posibilidad de esa posible toxicidad. Efectivamente, y de hecho, bueno, todavía nos encontramos en un prospecto que compramos en una farmacia, vitamina D3 con lecarciferol, que se puede adquirir con receta y sin receta médica. El hidroferol es otra forma, y esa sí que va con receta médica porque es como la prehormona, pero la forma original, la D3, pues para que la gente lo pueda identificar, la forma más tradicional es Deltius, la marca Deltius, y hay otras también, ¿vale? En el mercado. Pues esa se da, es la forma clásica que se ha dado a los niños pequeñitos en gotitas, a los bebés, y también los adultos la pueden adquirir y se puede recetar a la Seguridad Social. Bueno, pues, ¿por qué decía esto? Porque en el prospecto de la vitamina D en farmacia todavía aparece que las necesidades diarias, la cantidad diaria recomendada en los adultos es de 600 unidades internacionales a 1000. Esto viene de una recomendación que se estableció en 1997 y que ya en 2017, si no recuerdo mal, quedó muy claro que esto no es así, que hubo errores estadísticos que despreciaron muchísimo, o sea, cambia muchísimo el paradigma. Es un error estadístico que si lo corregimos, así se publicó en las revistas científicas y lo corroboraron, lo volvieron a replicar un año después. Otra universidad o equipo de investigadores repitieron de Canadá, de Estados Unidos, ¿vale? Lo que dejaron claro es que no era de 600 a 1000, sino de 6000 a 10.000 unidades internacionales al día. O sea, aquí los ceritos se han ido desapareciendo, ¿no? Bueno, entonces, más allá de esa sea la recomendación o no, porque va a depender de cuánto tomemos el sol y en qué zona geográfica vivamos para que podamos aprovechar ese sol también por latitud, está realmente la capacidad de toxicidad. Cuando se estableció esa recomendación de 600 a 1000 unidades internacionales al día tan pobre, que todavía conserva los prospectos después de haberse publicado y requete publicado y avisado de que si no se corrige estamos poniendo en peligro la salud de la población. Esto está así publicado en revistas de impacto, en revistas científicas de impacto, de primerísima calidad, ¿vale? Pues a pesar de eso, el prospecto sigue poniendo eso. Bueno, pues al mismo tiempo que se estableció esa recomendación diaria tan bajita, también se estableció la cantidad máxima admisible. Es decir, si tomamos más de esa cantidad admisible, pues puede darnos lugar a toxicidad y se estableció ese límite en 2000 unidades internacionales. Solo. ¿Vale? Solo 2000. Luego se tuvo que revisar porque se hacían investigaciones y no cuadraba. Es decir, decía, no puede ser. Estamos mirando en deportistas por si tienen mayores requerimientos de vitamina D en nutrición deportiva y vemos que, bueno, en estos casos hemos subido a 4000 y que aquí no hay ninguna toxicidad ni se le espera la toxicidad, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo también se ha limitado muchísimo la investigación, porque si en el momento que tú consideras que la recomendación es de 600 a 1000, ¿cómo justificas ante un comité ético que vas a hacer una investigación con 10.000, por ejemplo? Te van a decir que no porque pones en peligro a la población porque se estableció en 2000 el máximo admisible y más de 2000 no se podía investigar porque pones en peligro a esos pacientes, ¿vale? Entonces costó muchísimo, ha costado muchísimo, pero se ha podido ir abriendo camino y se ha ido viendo que 10.000 no resulta en toxicidad. La EFSA, que es lo que quería decir inicialmente, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, máxima institución en seguridad alimentaria en Europa, establece en 10.000 unidades internacionales diarias, la establece como dosis o nivel sin efectos adversos observables en cuanto a dosis, ¿vale? En adultos,
Esto es importantísimo en adultos, no en niños. Niños es otras cantidades, que pueden ser 4.000, 2.000, depende de la edad, ¿vale? Pero cuando conoces muy bien el tema, es verdad que dicen que incluso a largo plazo no da lugar a problemas porque han revisado estudios y todos esos estudios que han revisado han encontrado que con 10.000 no hay casos de toxicidad. Igual tampoco se sabe realmente qué dosis es tóxica. Hay estudios que dicen que 30.000 tampoco, en otras 35.000 ya ha dado lugar a algo de intoxicación, de elevación de calcio, en otras, bueno, hay diferentes estudios y no se encuentra un dato concreto. Esto también dependerá, creo, de la persona y su metabolismo. Pero 10.000 parece ser que es una dosis que en la población en general adulta no va a causar problemas. Ahora, sí que es verdad que los que manejamos esto en clínica sí que sabemos que hay circunstancias que tenemos que considerar. Eso de dar como decir que esto corre en redes sociales y por ahí la idea de que a toda persona adulta puede tomar 10.000 unidades internacionales, yo no estoy de acuerdo, porque antes tenemos que mirar primero medicación que toma. Por ejemplo, hay un medicamento muy frecuente consumido en la población, hipertensa, y uno de esos tipos de medicamentos antihipertensivos puede producir hipercalcemia. Entonces, si tú das a esa persona que toma esos tiacídicos, le das vitamina D que mejora la absorción, la triplica del calcio, y encima ni siquiera le has preguntado esto por parte del médico o la persona lo hace por su cuenta, nadie le pregunta si está tomando suplementación de calcio como es tan habitual, que el médico le dé calcio para los huesos, luego toma un hipertensivo que puede aumentar el calcio en sangre, y además toma vitamina D que va a triplicar la absorción de ese calcio que está tomando suplementado. Eso es un cóctel molotov y puede dar lugar a una hipercalcemia. La culpa no es de la vitamina D. La culpa, porque si esa persona se va a tomar el sol a la playa o a la piscina o donde sea, esa persona va a obtener un día de verano puede obtener 20.000 unidades internacionales, lo equivalente a una dosificación de 20.000 unidades internacionales por ingesta oral, 20.000 y 25.000, dependiendo de la superficie corporal, del tamaño de la persona. Entonces, si esa persona fuese a la playa todos los días y obtuviese el sol de una forma óptima, ¿le echaríamos la culpa al sol de que tuviese hipercalcemia? Que no. Pues esto es porque aquí se nos juntan situaciones pues, fisiológicas, patológicas, enfermedades, medicación y tratamiento. Si existe un hiperparatiroidismo primario que nunca se mira en analíticas. Yo siempre le digo a mis pacientes que necesito la PTH y los médicos le dicen que ¿para qué? Pues apaga y vámonos. Entonces, claro, ante tanto desconocimiento, al final se dice no vamos a suplementar a nadie de vitamina D porque es peligrosísima. Cuando si analizamos todo con detenimiento, no hay nada está todo ya mirado y descubierto, o sea, no son peligrosas de unidades internacionales, hay que llevar precaución con algunas personas, ¿vale? Algunos tipos de cáncer, también son hipercalciantes, enfermedades granulomatosas, o sea, hay circunstancias que tenemos que contemplar, pero que en clínica, los que trabajamos con pacientes, ya si estamos formados y actualizados, los conocemos, ¿vale? Entonces, no es cierto que sea tan tóxica y me llama todavía eso la atención que un prospecto todavía te siga diciendo que la dosis diaria recomendada es de 600 a 1.000. Pues eso es una cosquillita que no hace nada y de ahí que siga existiendo una pandemia de hipovitaminosis D, que aparezcan cifras alarmantes de que la población mundial sufre de niveles muy bajos de vitamina D. Claro, señores, si es que encima nos echamos protector solar, si es que además la contaminación, que no lo he dicho, la polución ambiental reduce entre un 35 y un 54% la radiación UVB que necesitamos y vamos subiendo la contaminación cada vez más. Si es que con la edad producimos menos vitamina D y encima las mujeres usan ya hasta en el maquillaje protección solar, si es que vivimos bajo techo, si es que nos desplazamos bajo techo también en coche, en metro y todas estas cosas. Y cuando vamos a suplementar le damos una cosquillita de 600 unidades a 1.000, no sirve para nada. No sirve para nada. Hay que seguir peleando, María, tú sobre todo, que tienes la voz. Y me está recordando mucho, fíjate que creo que citas al gran Nicolás Olea en tu libro, y precisamente el otro día publicaba, porque me hice eco de que la EFSA había reevaluado los peligros del bifenol A. Y se había rebajado la dosis máxima en 20.000 veces la anterior. Eso o sea es. que al final, en muchos aspectos, vivimos como en una mentira. Es decir, vivimos engañados y eso al final lo que cuesta son vidas, cuesta salud, cuesta enfermedad, cuesta sufrimiento. Pero bueno, la divulgación en este sentido es más importante que nunca y hay que seguir, pues eso, divulgando con rigor, como bien haces tú, con tu libro, con tus redes, con tu página, con los cursos, etcétera, etcétera, para que todo aquel que se acerca al maravilloso mundo de la vitamina D
pues tenga este tipo de conocimiento. Eso no implica que consigamos el conocimiento suficiente como para automedicarnos, ¿no? Yo por lo menos no digo eso, pero sí el poner en valor la importancia, el saber que un médico se puede equivocar, el saber que si te pauta hidroferol probablemente es un médico que está desactualizado, etcétera, etcétera, etcétera. Son conocimientos quizás más básicos que sí que pueda tener el común de la población, así que te agradezco toda la labor que haces. Damos un pasito más adelante, nos vamos al tema más candente, seguro, lo citábamos también al inicio, el sol, exponernos al sol. Sin sol no somos nadie, ¿no? En el mundo de la vitamina D. Bueno, los esquimales, como hemos dicho, no tienen, o sea, tienen la luz solar, pero no tienen radiación suficiente para producir Cuesta vitamina D. muchísimo más. Sí, porque he visto también algún reportaje que a lo mejor en ciudades que hay, Siberia, zonas como muy localizadas donde el sol prácticamente no se ve o donde hay, digamos, muchos días al año de total oscuridad, está pautada no solo la vitamina D, sino otra serie de nutrientes pautados en todos los desayunos en forma de suplementación, porque es la única manera de estar saludables a medio y largo plazo. Pero digamos que en población general, o si nos circunscribimos a España, un país soleado per se, sí que el sol debería ser la base de la calidad o de los correctos niveles de vitamina D de todos los españoles. Debería ser y así ha sido durante mucho tiempo. De hecho, está reflejada en la literatura médica, o sea, esto está registrado en mediciones que se hicieron en la década de 1970 y 1980 de población en general de diferentes países, cerca del Ecuador y lejos del Ecuador, ¿vale? Y lo que se encontró es que la población en general pues, podía tener niveles de 56, de 75, incluso de 90. Estamos hablando pues, de agricultores, de trabajadores de la construcción, en Nebraska, de mujeres incluso africanas también, porque también se contempló los que piel blanca, piel oscura, en diferentes latitudes, pero es eso que es muy interesante porque si coges todos esos datos ves que no importa la piel, que la piel realmente lo que está es adaptada a la radiación solar. Cuando es más fuerte la piel es más oscura porque está pigmentada y ese pigmento nos protege de la quemadura y de la agresión del sol, y conforme nos vamos alejando del Ecuador la piel es más blanquita y no pierde esa pigmentación para poder aprovechar esa radiación más bajita. Seguramente, en teoría se pensó incluso que es una teoría de la evolución de por qué tenemos esas pieles blancas, ¿no? Para poder aprovechar esa radiación que va disminuyendo conforme vamos subiendo o vamos bajando respecto al Ecuador y poder así fabricar vitamina D, porque es importantísima para nuestra salud, ¿vale? Entonces, bueno, claro que el sol juega un papel importante y, como decía, entre 1970 y 80 se hicieron mediciones y llama la atención, y esto quiero resaltarlo para quien no lo sepa, que sí que está registrado, que sí que los hay, y eso que se habla ahora de, bueno, es que si la gente tiene los niveles tan bajos es porque no necesitará más, porque el sol está ahí, vivimos en España, el sol lo tenemos y por tanto no necesitaremos más. No, señores, es que hay mediciones del siglo pasado. Yo nací en la década de los 70 a punto de terminar, o sea que para mí, yo estaba viva cuando se hicieron esas mediciones, ¿vale? Y sí que se tenían niveles, pues ya digo, de 70 y algo, de 56 lo que menos, de 90, es decir, el rango de normalidad que se establece hasta 100 es por algo, es un rango fisiológico. Podemos fabricar y sintetizar vitamina D y tener unos niveles séricos de 25 hidroxivitamina D de hasta 100, incluso se han encontrado en pescadores de Brasil que superan los 100. Por tanto, podríamos aumentar ese margen y decir que el normorango se encuentra en 112 o 115 porque hay personas que de forma natural lo han obtenido. Así que es desconocimiento también y falso mito, y no me importa de quién venga, si viene de alguien de la calle, un profesional, el desconocimiento del profesional, si es el que lo dice, y de esas creencias que se tienen de si no lo tenemos tan bajo es porque no necesitaremos más, porque no producimos más, porque si no de forma natural lo produciríamos. No es cierto. Luego aparecen, aumenta la polución, no solo la polución ambiental, que ya he dicho que puede reducir hasta un 54% la radiación del ultravioleta tipo B que necesitamos para sintetizar vitamina D. Y con las de CAS esto ha ido aumentando, ¿vale? Es un motivo por el que puede haber bajado en la población. Además, la vida moderna nos ha llevado a vivir bajo techo, a trabajar todos, la mayoría en oficinas, fábricas, y cómodamente desplazarnos y tener aparatos de aire acondicionado, y en verano no salimos a la calle porque hace mucho calor, en invierno también nos metemos dentro porque hace mucho frío, y luego llegan los protectores solares que también se inician en la década de los 80, hay un boom en los 80 del siglo pasado. Todos los niños tienen que llevar protección solar y los adultos también ya.
Hay campañas de protección solar donde se les da muestras en los colegios a los niños en Andalucía. O sea, ¿a dónde hemos llegado, no? Que para salir al patio te tienes que ponerte un protector solar, enseñarle a usar un sombrerito, una gorra, utiliza los elementos naturales de vegetación arbolada, que haya elementos de naturaleza. Y las galletas están avaladas por la Asociación Española del Corazón, ¿no? Sí, hay efectivamente, muchas de estas cosas las hemos vivido, hemos tenido que convivir con ellas. Entonces, sí, a mí la asociación esta de salud cardiovascular me dice que el donus es bueno, apaga y vámonos. O sea, ¿qué me estás contando, no? Entonces, ¿el sol es malo? Bueno, pues es que ya no, es que esto es de locos, ¿no? Es de locos. Lo que no podemos hacer, evidentemente el sol puede agredirnos y cuanto más blanca sea la piel, depende del fenotipo, el tipo de piel, pero el fototipo de piel, perdón, pero evidentemente si se es pelirrojo, si se tiene la piel muy clara, los ojos claros, pues ahí hay un riesgo mayor de poder quemarte en menos tiempo. Pero hay que saber exponerse al sol. En un momento Exacto, María, día permíteme que te corte aquí medio segundo porque creo que quizás es el mensaje más importante de toda la charla. Es decir, porque normalmente, y me pasa en primera persona, cuando hablo con familiares, amigos, pacientes sobre la vitamina D, cuando yo hablo de exponerse al sol, la imagen que quizás cerebral se genera es la playa, el verano, tumbados muchas horas. Entonces, en el espectro de la vitamina D, en la divulgación de vitamina D, entiendo que cuando se habla de una exposición, se habla de una exposición controlada, de una exposición habitual y no de achicharrarnos en verano 5 o 6 horas, que ahí sí que se hace más que necesario. En exposiciones así sí que es necesaria, a lo mejor, tener una protección. Pero no si vamos a estar 20 minutos, 30 minutos, una hora, dependiendo de la época del año, etcétera, etcétera, en nuestro día a día, intentando canalizar, intentando recibir del sol esos rayos UVB, como bien decías, para conseguir sintetizar una buena cantidad de vitamina D. Yo creo que esta es la clave, quiero que lo comentes tú, digamos, hacer unos parámetros, porque es cierto, y en el libro se dice claramente, al final hacer generalizaciones con todos los factores que entran en juego es prácticamente imposible, pero digamos sí que puedes hacer ciertas acotaciones de lo que sería una exposición controlada y saludable, más o menos. Eso es, exposición inteligente, controlada, sí. Pues venga, vamos a ello. En primer lugar voy a hablar de entrenar la piel, ¿vale? O sea, esto sería estilo de vida, la medicina de estilo de vida que se llama y que realmente los nutricionistas aquí hacemos muchísimo en consulta. Y bueno, pues vamos a ello. Aunque en invierno, porque esta es la realidad, es muy difícil poder obtener vitamina D solo a través del sol, ¿vale? O sea, poder obtener vitamina D podemos obtener un poquito, tendríamos que esforzarnos mucho y para obtener muy poquito y a lo mejor no salimos de la insuficiencia en vitamina D. Entonces, aunque no vayamos a obtener, uno puede pensar, ¿para qué me voy a exponer si no voy a obtener? Pues porque estás entrenando tu piel. Estás recibiendo la radiación solar, que además no es solo útil para tener vitamina D, sino que gracias a esa radiación no tenemos otras tantas moléculas que son beneficiosas para la salud, para, por ejemplo, la serotonina y endorfinas y otras, ¿vale? Que conocemos ya, bueno, que son necesarias para un buen estado anímico y la salud. Entonces, hay que exponerse, hay que tener, no basta solo la luz solar, puedes tener una ventana cerca y eso no te va, porque haya mucha luz natural en ese lugar donde estás, no vas a producir vitamina D. Cuidado porque yo he escuchado de dermatólogos médicos, es que esto es muy chocante, ¿no? De que no hace falta que te pongas al sol, que con que haya mucha claridad ya recibes vitamina D. Ya nos está diciendo la falta de conocimiento que hay de cómo funciona la radiación solar sobre la piel, la molécula de colesterol que se transforma. En fin, todo esto que ya hemos hablado, ¿vale? Entonces, eso es para producir serotonina, no vitamina D. Pero aunque no produzcamos, aunque nos dé el sol directamente en invierno y no produzcamos vitamina D, expongámonos, hagamos baños de sol que se llaman. Porque es una forma de entrenar nuestra piel para cuando llegue el verano, que es cuanto más tiempo vamos a exponernos, quizás por ocio, más que por obligación, por nuestras vidas como así modernas, cuando vamos a la playa, a la piscina, a la montaña o el campo, ahí es en verano, es cuando de verdad tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, baños solares durante todo el año. La piel va a ir recibiendo ese estímulo de la luz y se va a ir preparando para cuando llegue esa primavera y llegue ese verano. Entonces vamos a encontrarnos que si practicamos esto,
Personas que se quemaban en verano ya no se queman, o personas que no se bronceaban van cogiendo un bronceado suave que les permite poder estar 10, 20 minutos, 30 minutos o 40 minutos sin protección solar, porque esto depende del tipo de piel, y luego no digo no protegernos, pasado esos 10 minutos, 20 minutos o 30 que cada persona necesita, ya sí nos ponemos bajo sombra, con gorros, sombrillas, telas o protector y lociones solares en la piel, lo que cada persona quiera, ¿vale? Pero para esto tenemos que ir entrenando a lo largo de todo el año. Entonces, vamos a ir destapando partes del cuerpo, conforme va dejando haciendo frío y va llegando la primavera, es el momento ese para destaparnos, nos invita a destapar la piel y que reciba ese baño del sol. Poco a poco vamos a ir destapando brazos, no solo la cara, los brazos, luego iremos con las piernas, hasta que llegue el momento que podamos exponernos todo el tronco, ¿vale? En ropa de baño, bikini o el bañador, el hombre pantalón. Y con cuidado también que sea de menos tiempo a más tiempo. Entonces, hay una primera parte que es eso, estar en contacto con el sol, recibir baños de sol todo el año, aunque en invierno no nos sirva, creamos que no nos sirva, no nos sirve para obtener vitamina D, pero sí nos servirá para poder tener más resistencia, más capacidad de una forma efectiva y sin agresiones en verano. Ahora, vamos a las horas de exposición al sol. Y ahora sí me voy al verano. Para que sea efectivo el horario en España, en el horario de España, porque tenemos ahí también una diferencia de una hora que tendríamos que cambiar, pero bueno, para que sea efectivo en España en verano, necesitamos exponernos entre las 11 de la mañana, no las 10, como en algunos lugares se dicen, desde las 11, para que haya suficiente radiación solar que sirva de estímulo para fabricar vitamina D a las 11 de la mañana, entre las 11 y las 4 de la tarde. Ahora, evidentemente, si es verano, no nos debemos acercar, o sea, esto es una franja amplia, pero debemos evitar acercarnos a las horas más centrales, conforme avanzamos hacia las 12 y ya la 1 y las 2, eso es horrible, o sea, ahí nos podemos quemar en cuestión de nada, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cogemos los extremos, las 11 y las 4, según nuestras preferencias, o por la mañana o por la tarde. Yo recomiendo más la mañana, es un poco más fresca, ha refrescado de la noche. En cambio, si te vas a las 4 de la tarde, la sensación térmica es de muchísimo más calor y hay gente que no tiene una buena tolerancia al sol, ¿vale? Que esto también con ese entrenamiento de baños de sol se mejora y se corrige. Personas que no tienen tolerancia al sol, migrañas, dolor de cabeza, mareos, esto cambia cuando han hecho sus baños de sol a lo largo del año. Pero aún así, en verano, por la tarde, puede ser un calor tan intenso y tan bochornoso que no todo el mundo lo tolera bien. Entonces, mejor a las 11 de la mañana, ¿vale? Y a partir de las 11, 10 minutos, pieles muy blancas, 10 minutos. Por ejemplo, si estamos desnudos o con ropa de baño, ¿vale? Pues podemos, si estamos de pie, no, pero si nos vamos a tumbar, 5 minutos por delante, 5 minutos por detrás, no los 10 minutos en la misma zona de la piel, ¿vale? Así optimizamos superficie corporal y no quemamos la misma zona. ¿Que son pieles más bronceaditas? Pues entonces 10 minutos no servirá. Ya se sabe que lo que una persona de piel blanca produce en 10 minutos, otra de piel oscura necesita 2 horas para conseguir los mismos niveles séricos que la que está a 10 minutos de piel blanca. 2 horas, incluso 4 horas, pieles muy oscuras, es decir, pieles negras, ¿vale? Que, por ejemplo, son de origen, por ejemplo, el afroamericano o, bueno, aquí en Europa, una persona africana que vive en Europa y puede haber nacido aquí en Europa, pero su origen es africano, entonces tiene una piel que está adaptada a las condiciones originales, ¿no? De su familia. Entonces, cuando viven en Europa, tiene una radiación muy bajita y esa pigmentación está frenando, está impidiendo poder aprovechar esa radiación para el estímulo de la vitamina D. Entonces, esa persona puede necesitar 4 horas respecto a la que necesita 10 minutos. O sea, que aquí tenemos que considerar todas esas cosas, el tipo de piel, el grado de bronceado, que si en verano nos vamos bronceando más, también tenemos que aumentar el tiempo, porque al estar más bronceados necesitamos un poquito más de tiempo. Entonces eso, 10 minutos pueden bastar en verano, sí, si lo hacemos a partir de las 11 de la mañana y si son pieles blanquitas. Si ya no son tan blanquitas, entonces 20 minutos, ¿vale? Incluso pueden ser 40 minutos perfectamente, conforme avanza el verano y vamos bronceándonos un poquito. Sin protección solar. Esto es sin protección solar, porque y por eso digo de hacerlo prontito a las 11, ¿vale? Para no quemarnos. Y siempre habiendo hecho ese entrenamiento desde el invierno para que se forme el callo solar, que se llama, que nos va a permitir en verano no quemarnos en esos 10, 20 minutos, 35 o lo que podamos, ¿vale? Tenemos que estar muy, muy, muy atentos a las sensaciones corporales. Esto es lo que se llama un DEM, o sea, un grado, la dosis mínima hematógena, ¿vale? Que es a partir de la cual empezamos a tener signos de
del eritema de piel, de la quemadura. Entonces, si empezamos a ponernos pues la piel rojita, rosácea, ya empieza a haber como ese primer grado de quemadura, si será una quemadura o algo importante, ¿no? Entonces, siempre, aparte del color en la piel, hay unos avisos claros, que es picor de piel, o sensación de que te tira la piel, o que pica y está irritada, o que está reseca. Bueno, pues tenemos que conocer el cuerpo y antes de que lleguen esas sensaciones, o al principio de todo, pararlo y dejar de exponernos al sol. Ese es el momento en el que yo me voy a tapar, o yo me voy a ir a la sombra, o yo me voy a poner mi protección solar. Que son 10 minutos nada más, 10 minutos, y que son 20 minutos, pues 20 minutos o 40. ¿Vale? Eso es muy personal. Yo conozco gente que ahora me están diciendo, porque el libro se publicó el 1 de junio, el libro Vitaminados, que han estado poniendo en práctica todo lo que han ido aprendiendo, y nos hemos encontrado a primeros de noviembre con niveles séricos de 75, una persona de 45 años, por ejemplo, que ya es difícil porque a partir de los 35 se va reduciendo la producción de vitamina D y cuando nos acercamos a 50 se nota muchísimo más. Pues con 45 años, un varón haciendo ejercicio físico al aire libre, sin camiseta, exponiéndose al sol durante el invierno, o sea, el verano que estuvo y luego el otoño, en noviembre tenía niveles de 75. Esto también lo digo por aquellos que dicen, ¿vale? Y a mí me lo han dicho en jornadas clínicas, que he ido a un hospital a exponer temas clínicos con investigaciones y siempre hay alguien entre el público que dice, pero es que no se encuentra, es imposible encontrar a alguien que tenga de forma natural 40, ¿no? Ya es como voy a desmontártelo todo. Pues vuelvo a lo de siempre. Sí es posible. Si tú crees que no es posible, es porque tú te crees lo que te están diciendo, una teoría, y no lo has comprobado. Como clínico que eres, no lo has comprobado en los análisis de tus pacientes, porque yo sí lo veo en mis pacientes de forma totalmente natural, pero también hay que enseñarles cómo proceder para conseguirlo, ¿vale? Y podemos encontrar personas que en invierno tengan, pues, a lo mejor niveles más bajos de 35, 30, pero se puede conseguir, ¿vale? Y ya en verano, primavera o otoño, niveles más altos como 75 y 90, inclusive de forma natural, sin suplementación, ¿vale? Entonces, fíjate que en ese sentido, perdón María, es muy parecido a lo que ha pasado toda la vida con la cantidad de proteína asumible y tóxica para el cuerpo humano. Es decir, fue efectivamente. el sector del culturismo y digamos a nivel individual, antes que a nivel científico, porque se prohibía, incluso se veía que era una aberración, el poder darle 5 gramos de proteína por kilo de peso y día a una persona, ¿no? Porque le iban a petar los riñones. Y sin embargo, a base de que algunos fueron pioneros y fueron intentando, se abrió un poquito el abanico y hoy en día se sabe, aunque sigue existiendo ese miedo a que la proteína genera problemas y tal, y la ciencia lo ha desmentido absolutamente, pero en líneas generales por lo menos hay evidencia científica de que los niveles asumibles fuera de toxicidad son infinitamente mayores a lo que se presuponía hace 5, 10, 15 o 20 años. Efectivamente, pero aún así coexisten, ¿no? Ese conocimiento caduco que todavía se replica y se dice y lo encuentras en lecturas con el nuevo conocimiento actual y adecuado. Y seguramente más adelante encontraremos más cosas, ¿no? Pero vivimos en esos periodos en los que coexisten teorías de lo caduco, no actualizado con lo actualizado. Y es una lástima encontrar profesionales nutricionistas que todavía sigan diciendo que un exceso de proteína, nutricionistas, médicos, o sea, es una lástima que en las ciencias de la salud no todo el mundo esté actualizado porque lo único que hacemos es confundir a la gente. Y fíjate, Miorra, me gusta el ejemplo que has puesto de los culturistas, porque la vitamina D también es significativo. Una de las cosas que se ha encontrado más recientemente es que el músculo tiene un reservorio de vitamina D, no la forma grasa, esa que obtenemos de los alimentos o directamente la producimos por el sol, sino la siguiente forma en que se convierte como una prehormona, ¿vale? Entonces, aquellas personas que tienen más musculatura desarrollada, no tiene por qué ser un culturista, puede ser una persona, oye, que haga un trabajo de calle, que esté fuerte, sí, entrenado, efectivamente, de muchas formas. Bueno, pues estas personas tienen un reservorio que entendemos que la persona que está enclenque, por decirlo de una manera muy delgadita, sin musculatura apenas, una musculatura nada, muy disminuida, poco desarrollada, no va a tener. Entonces, eso le va a permitir cuando llega el otoño y llega el invierno, tener unos niveles séricos más altos, porque lo que se ha visto es que el músculo, seguramente tiene más vitamina D que se reserva para
la funcionalidad del propio músculo, porque tiene un poder de regulación de la inmunidad, de la inflamación, la funcionalidad mitocondrial, es importantísimo en el grado, en la fuerza, se ha demostrado esa relación con respecto a la fuerza, la vitalidad, la energía, o sea que es un papel importante a nivel de mitocondrias y a nivel muscular, pero tiene la capacidad de poder soltar al torrente sanguíneo cantidades de vitamina D si fuesen necesarias. O sea que también es un poco, dice, bueno, entendemos que es así, tiene su reservorio, pero también es capaz de compartir si se necesita para el resto de sistemas vitamina D o quizás cuando le sobra, en vez de destruirla y evacuarla, pues que pase primero al torrente sanguíneo para poder llegar a otros lugares fuera del tejido muscular donde se pueda precisar, ¿no? Necesitar esa vitamina D, especialmente en invierno. Así que esto es muy interesante. Antes creíamos que la vitamina D solo se almacenaba en el tejido adiposo, en la grasa, y justamente eso es cierto, pero esa vitamina que se queda en la grasa es secuestrada, en realidad no actúa, no nos sirve para nada. Es la forma original que no tiene actividad, es la vitamina propiamente dicho que no tiene ninguna actividad y por tanto queda secuestrada y retenida. Entonces, la que tiene el músculo como reservorio, esa sí que tiene un cierto grado de actividad, pero todavía si conseguimos una segunda conversión, ahí es ya esa llave perfecta para que entre en la cerradura y pueda actuar. Y volviendo al tema de la exposición y el horario, vamos a terminar con eso. Hemos dicho que la franja es de 11 a 4 en verano, ¿vale? Pero que vamos a buscar justo los extremos, evitamos el centro para no quemarnos, ¿vale? Buscamos esos extremos a las 11 o a las 4. ¿Y qué pasa en primavera y en otoño? Que se va reduciendo esa franja, se va haciendo cada vez más estrechita y nos encontramos que entre las 12 y las 3 aproximadamente en primavera y en otoño es cuando vamos a poder conseguir vitamina D entre las 12 y las 3. Y cuando llega el invierno, pues la una y media, entre la 1:30 y las 2:30, algunos dicen entre la 1 y las 3, yo diría entre la 1:30 y las 2:30 es cuando vamos a poder tener algo de vitamina D, pero de verdad tenemos que ponernos a tomar el sol en ropa de baño, máxima superficie corporal, durante 1 hora mínimo. Es más, se habla de 2 horas, pero es que las 2 horas ya se pasan de esa franja central, como quien dice. Y quien, pues a lo mejor una persona que esté jubilada o que esté en paro, pues puede permitirse esto, ¿no? Si no, esto es idílico, no se puede conseguir. Las embarazadas se le dicen, no, deja la suplementación y toma el sol. Entonces, ¿qué hace? Se toma una baja, la mamá que está trabajando para poder tomar el sol, para poder protegerse y proteger a su feto en su desarrollo inmunitario, que juega un papel importante en la gestación. Es idílico completamente, no se puede hacer, ¿vale? Pero es eso, en invierno de 1:30 a 2:30 diría yo. Y hay una forma, un truquito, si te interesa, mi Orra, y para los oyentes, súper interesante, porque a veces buscamos, la hora dice el libro tal, ¿no? Uno dice las 10, otro dice las 11, depende también en qué parte estamos de la península ibérica, ¿no? Bueno, vamos a mirar nuestra sombra, vamos a poner atención cuando estemos en la arena o en el césped o en la calle, vamos a buscar dónde está nuestra sombra. Si nuestra sombra no la vemos apenas o es chiquitina, está muy cerca de los pies, eso es que tenemos el sol en lo más alto de nuestras cabezas, que eso pasa en verano, en las horas centrales del día, y ahí es cuando más incidencia hay y vamos a poder producir mucha vitamina D, pero también nos podemos quemar. Pero cuando vemos que la sombra está alargada y es incluso más larga que nosotros, ¿no? Vemos unas piernas elongadas y luego vemos ahí el tronco y dices, madre mía, ¿dónde se va la sombra? ¿No? Ahí eso nos está diciendo que ya, si eso es así, supera la sombra nuestra altura, por decirlo, nuestra longitud, ya no vamos a producir nada de vitamina D. Entonces, yo recuerdo, hice fotos y lo compartí en las redes sociales, el día anterior al cambio de horario en octubre, que pasábamos a ese cambio de horario de invierno, en otoño, yo me hice una fotografía, creo que fue a las 2 o 2:30, me hice varias fotografías en la playa y ya se podía ver a las 2 o 2:30, entre 2 y 2:30, varias fotografías, cómo era mi tamaño de la sombra larguísimo. Es decir, me di un baño en el mar, en el Mediterráneo, porque donde yo vivo pues tenemos la suerte de que puedes todavía tomar el sol y en invierno incluso hay días muy buenos que te puedes destapar y tomar el sol, pero no vas a producir suficiente vitamina D y lo vas a comprobar con tu sombra. Quédate con eso, y eran 2:30, o sea que ya a las 2:30 nada, era larguísima la sombra, ¿vale? Ese es el truquito. María, se nos van a quedar muchos temas súper interesantes en el tintero, así que te emplazo, quizás en la segunda temporada podamos echar otro ratito. Si quieres, para terminar, en 1 minuto, ¿qué consejos le darías a modo muy sintético para todos los que nos están escuchando para intentar tener unos niveles adecuados de vitamina D? Que entiendo que puede partir por saber
si tiene unos niveles adecuados de vitamina D, porque no hemos hablado tampoco de eso, ¿no? Porque estamos hablando de intentarlo, pero si no sabemos de dónde partimos, quizás no sepamos hacia dónde vamos. Claro, aún así podemos casi confirmar, asegurar que la mayoría de la población en invierno, desde luego, y el invierno es muy largo, hablamos de un invierno, el invierno de la vitamina D, que es la primavera, sobre todo la primavera, cuando decimos la astenia primaveral, estamos con muchísima fatiga, es que salimos del invierno de la vitamina D, es que en primavera tampoco podemos fabricar suficiente vitamina D hasta la segunda mitad, entonces la vitamina D ya está demostradísimo cómo disminuye nuestra vitalidad, nos produce fatiga, dolores musculares también, fatiga también mental, cuidado con eso, ¿vale? Entonces el invierno y la primavera vamos a tener niveles bajos de vitamina D si tenemos una vida moderna y no hacemos lo que he dicho de buscar el sol y ponernos ahí una hora a tomar el sol. Y entre pacientes míos ni con 2 horas en Murcia tomando el sol a mediodía han conseguido esa línea de insuficiencia, pero bueno, son pacientes también que tienen estados inflamatorios y tienen unas necesidades más altas y les va a costar más que a otra persona que no tenga esas condiciones clínicas, ¿vale? Entonces, recomendación, lo que he comentado ya es, vamos a entrenarnos todo el año, vamos a verlo como vamos a permitirnos darnos baños de sol, que es algo súper agradable, como los baños del bosque, que se habla de naturaleza, o los baños de agua, ¿no? Permitamos que el sol, de una forma también suave, que no sea agresiva, nos acaricie la piel, nos empape y poco a poco vamos a generar una tolerancia para la primavera, para ya así empezar a destaparnos y hacerlo de una forma inteligente. Miremos la sombra, busquemos un horario óptimo en el que yo pueda fabricar vitamina D sin quemarme, respetando mi piel, ¿vale? Y en el otoño intentemos también alargarlo al máximo. Luego también busquemos alimentos que tengan vitamina D y esto no lo hemos hablado, no nos ha dado tiempo mi hora, pero... Los champis al sol, los champis al sol, los champiñones, si los ponemos al sol, van a producir durante 24 horas vitamina D. Incluso después de quitarlos del sol, siguen produciendo vitamina D, ¿vale? Entonces se sabe que las setas que tienen en su producción, reciben luz solar, tienen más vitamina D, pero sobre todo en el secado. Es tan sencillo como cuando se recogen y se secan. Si tienen su forma tradicional de secarse al sol, van a retener mucha vitamina D, como así lo confirman los estudios de, por ejemplo, setas, champiñones de Asia y China con respecto a otros de Europa, que no tienen nada, tienen muy poquito, ¿vale? Es así que tienen, pero muy poquita. Hay más vitamina D2 que D3, es cierto, nos interesa más la D3, pero algo de D3 sí que tienen y algunos tipos de setas tienen más, ¿vale? Entonces podemos en casa, nosotros compramos champiñones o setas y las podemos poner al sol en una bandejita separadas, incluso así es patarlas para arriba, que el sombrero quede abajo y la patita quede para arriba, es la mejor manera para poder producir más vitamina D, o laminarlas y le damos la vuelta, máxima superficie corporal al sol. Y luego hay algo importante que no os ha dado tiempo a decir, pero que creo que la gente debe de también comprenderlo. Hasta dónde hemos llegado, cómo impacta nuestro estilo de vida, no solo en nosotros, que estamos teniendo niveles bajísimos de vitamina D con respecto al siglo pasado, que hemos llegado también a generar ese impacto en los animales. Los animales tienen la vitamina D muy baja. Si las vacas lecheras no están al exterior ya pastando y están en naves industriales y como mucho la ganadería más tradicional la saca un ratito de recreo a la naturaleza y al aire libre, esas vacas que no se exponen al sol no van a tener vitamina D, por tanto su leche no tiene vitamina D. En el libro doy datos que no me los invento, los se pueden consultar por página del Ministerio, del Gobierno español y la Federación de Industrias Lácteas de España, una media, de cómo un vaso de leche te da solo 3 unidades internacionales. 3, eso es nada. Si 600 unidades era una cosquillita que decíamos, pues 3 es menos con respecto a 10.000 o 20.000 que vas a tener tomando el sol en verano, ¿vale? Es nada, es decir, no podemos decir que la leche tenga vitamina D. Es 0,0 no sé qué microgramos, no es nada, ¿vale? Otra cosa es que las leches estén fortificadas como en Estados Unidos. Entonces, repetimos información que no es real en España. En España no fortificamos la leche ni la enriquecemos. Por tanto, las leches y los lácteos no son buena fuente de vitamina D. Pero lo mismo le va a pasar a los huevos y le va a pasar a otros productos. Si el animal de origen que nos da ese alimento no se ha expuesto al sol, su carne, su grasa, sus productos, sus huevos, no van a tener vitamina D. Y el pescado sí se salva. El pescado y el marisco sí tienen vitamina D, pero si es de piscifactoría la producción, efectivamente, debe ser salvaje. Si es de piscifactoría, lo que se está viendo es que cerca de la mitad, o sea, se reducía a la mitad la cantidad de vitamina D, ¿vale? Entonces es eso, no solo yo me tengo que exponer al sol los humanos, sino que si no exponemos a nuestros animales, mascotas o de ganadería y en los cultivos conservamos esa exposición al sol, que parece que tenemos fobia al sol, vivimos de espaldas a la naturaleza y al sol. Entonces mi consejo es volver, o sea, no enemistarnos, volver a ser amigos
y estar en paz con el medio y combinarlo con la vida moderna, evidentemente, y bueno, retomar algunas otras formas o soluciones para que esto no siga pasando. Entonces, cuidado que los alimentos están muy empobrecidos en vitamina D porque hay falta de sol también en los animales de origen y lo mismo nos pasa a los humanos. Así que también elegir eso, pescado salvaje, los huevos de gallinas que no crías en libertad, no que enjauladas y en pisos, sino que estén en un campo abierto, criadas en libertad, pero tampoco sabemos con garantía si en la finca reciben sombra. Igual hay un árbol muy grande que les da sombra o la sombra de la finca. No lo sabemos, pero desde luego más posibilidades tendrán esas gallinas que están en el campo, criadas en libertad, en una parcela, a las que están enjauladas en naves, porque esas tiene vitamina D el huevo, sí, pero mucho menos, ¿vale? Que la otra. Así que todas estas cositas las deberíamos de considerar también. Bueno. María, ha sido un honor. Me pasaría horas escuchándote. Yo solo añadiría que todo aquel que se esté planteando la suplementación, que al menos busque un profesional formado y actualizado. O sea, porque va a ser la manera más efectiva y así no se va a correr ningún peligro con el hecho de intentar, porque al final, desgraciadamente, vivimos en una sociedad que busca en la pastillita solucionar problemas que son más complejos de, digamos, de resolver cuando ponemos empeño, aunque poniendo empeño es la mejor manera, ¿no? Entonces, todo aquel que se plantee porque sabe fehacientemente que no los tiene, que tiene unos niveles bajos por su estilo de vida o por lo que sea, que busque un profesional formado para intentar revertir esa situación. Como te decía, María, ha sido un placer inmenso. Ojalá en el futuro podamos tener una segunda parte y hablemos de todo eso que se ha quedado por el camino. Y nada más, simplemente agradecer también a todos los que han estado por aquí por el directo y a todos los que van a escuchar esto cuando ya se publique de manera oficial dentro de algunas semanitas, el haber estado por aquí, y a todos los que apoyan el podcast de Microbiota desde cero. Un poquito más, lo dicho, muy agradecido de haberte tenido por aquí. Muchas gracias, mi Orra. El placer ha sido mío. Pues nada, señores, nos vemos en 7 días. Da igual cuando lo estés escuchando. El jueves que viene habrá nueva edición del podcast de Microbiota desde cero. Chao, que paséis un buen día. Chao.